Saludos amigas y amigos de Línea Dura, un gusto acompañarles, ahora reunidos con ciudadanos y ciudadanas de colectivos sociales. Podríamos presentar a esos colectivos, pero preferimos presentarlos como ciudadanos y ciudadanas que quieren compartir con ustedes con este programa que se emite desde la zona triestatal de los Estados Unidos, allá donde confluyen New Jersey, New York, Connecticut, donde viven cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que comparten vivencias con sus familias acá en el Ecuador. Nos hemos reunido en el sur de Quito para hablar de política, de economía, lo que está sucediendo en nuestro país. Nos encontramos con Diana Vargas, Amparito Estrella, Giovanni Zambrano, Clever Sosa, ciudadanos y ciudadanas, les decíamos, para abordar distintos temas de coyuntura, de actualidad. En estos días se habla, por ejemplo, de la pretendida privatización de la seguridad social, del incremento de la edad de jubilación, del incremento de los aportes. Amparito Estrella, ella se ha jubilado ya, nos puede decir su criterio. ¿Qué opina de estas propuestas? Buenas noches a todos los televidentes, a las personas que nos acompañan en este momento. Sí, soy una persona jubilada y realmente lo que yo puedo decir es que me asombra profundamente que se indique que pueden las personas jubilarse con más años. Si bien es cierto, las mujeres tenemos 60 años, en mi caso tengo 62, y realmente es muy difícil tener una jubilación que prácticamente ni siquiera avanza al básico. Pero aparte de eso, los varones también tendrían que tener menos años porque lamentablemente aquí en el Ecuador, llegar a una edad como la mía, simplemente dicen no hay trabajo. ¿Pero por qué? Somos honestas, trabajadoras, eficaces, y sin embargo dicen no hay trabajo para las personas mayores, peor para los jóvenes. Entonces yo no estoy de acuerdo en lo que dice el señor Granda realmente, porque él no mide las consecuencias que esto tendría que ser. Más bien, yo estoy pensando que debe haber una conexión con las personas de toda la ciudadanía para que mire la realidad verdadera que es del Ecuador. Gracias. Sería dentro de un paquete, no sería una medida solitaria únicamente, sería dentro de una programada negociación, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto de tratar de privatizar la seguridad social, la posibilidad de incrementar la edad de las jubilaciones, de los aportes. Y les voy a pedir que ustedes simplemente tomen el micrófono y nos digan su criterio en este aspecto económico de las pretensiones del gobierno. ¿A dónde vamos? Buenas noches con las personas que nos miran por Facebook Live y con los panelistas. Bueno, en mi opinión, el FMI nos ha traído graves consecuencias y a futuro nuevamente vamos a tener lo que tuvimos muchos años atrás, lo que es precarización laboral. Ya tenemos miles de despidos, principalmente en el área de la salud. Pudimos observar que esta semana pasada estuvieron más de 2,000 empleados públicos de la salud fueron despedidos. ¿Esto qué trae las consecuencias? Bueno, primero, la calidad de los servicios públicos obviamente van a ser deteriorados, las personas no van a ser atendidas como deberían. Ya podemos ver en redes sociales que hay denuncias de las personas que dicen que no hay quien les atienda. No importa si la gente está muriendo, pues al gobierno lo que le interesa es reducir el personal. ¿Por qué? Porque esto fue una de las medidas que pidió el FMI. Entonces, realmente es indignante ver cómo este gobierno actualmente ha retrocedido los derechos de las personas, de todos los ciudadanos y ecuatorianos. Esperemos que la gente se levante, alce su voz y pueda decir lo que está pasando, que no sigamos con ese miedo de callar, no decir porque me persiguen. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir cuáles son nuestros derechos y defenderlos. En nombre de la eficiencia se habla de estos recortes, de estas elevaciones de combustibles, por ejemplo, recorte de subsidios.
que hay que ser eficiente, que es gasto. Clever Sosa, ¿qué le parece? ¿Volverse más eficientes? Ese, dice, es el propósito final. Buenas noches, gracias por la invitación. Con todo esto que vamos viendo, esta desconexión que hay tanto entre el pueblo y el gobierno demuestra la apatía que siente desde la élite que nos está gobernando en este momento, ¿no? O sea, no hay esa solidaridad con el pueblo, no se toma en cuenta que tenemos unos ingresos bastante bajos por el promedio internacional, y se pretende con las cartas de intención del FMI llegar a compararnos como si nosotros tuviéramos un promedio europeo, o inclusive de economías más desarrolladas aquí en Latinoamérica. Entonces, eso del decirnos que es parte de la eficiencia, de ninguna manera puede ser considerado así. Yo tengo dos casos muy específicos en mi casa, tanto mi abuelo que tiene 99 años, y mi madre que tiene 68 años y tiene Alzheimer. Entonces, vamos regularmente a los servicios que presta el IES, y son malos, hay que decirlo así, son malos, no tienen la calidad adecuada del servicio, más en cuanto al servicio humano, en cuanto a la gente que debería tener esa... Pero precisamente dicen desde el gobierno que se pretende mejorar eso para que no sean malos. Pero, por ejemplo, faltan especialistas, ¿no? Y eso, los especialistas son seres humanos. Entonces no se puede cambiar a personas por ¿qué podría ser? Por máquinas, por otro tipo de actividad. No somos reemplazables los seres humanos, ¿no? Entonces eso sigue siendo mucha demagogia desde el hecho de decir vamos a ser más eficientes con menos gente, ¿no? O sea, no es que la gente esté ahí de adorno. Tengo amigos que han salido de su trabajo, que estuvieron en contrato ocasional y que dejaron de trabajar en ese tiempo, y a ellos mismos les pasaban diciendo: es que ustedes no son indispensables en el trabajo, en el hospital en donde estaban haciendo sus funciones. Entonces todo eso nos demuestra que esta brecha que cada vez se va haciendo más grande, la apatía que hay desde el gobierno, repito, porque no se le puede ver de otra manera, no se puede analizar de otra manera, porque al ser diferente habría una conexión más directa con nosotros, en este caso con los usuarios, ¿no? Personalmente no soy afiliado al IES, pero como les cuento, paso por estas dos casos muy personales, muy familiares, y ahí puedo evidenciar muy claro el maltrato que hay, ¿no? Llegar al colmo de que no haya una sala de espera en el Carlos Andrade Marín, en el hospital. Entonces es que estamos bastante mal socialmente. Apatía, nos dice Clever, del gobierno, pero apatía también de la ciudadanía. Giovanni Zambrano, ¿qué le parece? Un amigo me decía, por la 10ª parte se cayó Lucio a estas alturas. ¿Por qué no hay una reacción masiva ante todo lo que está pasando? ¿Cuáles son las razones? Bueno, gracias a Línea Dura por la oportunidad. En cuanto a la pregunta, hemos estado viendo en el último tiempo que hay muy poco apoyo en las calles. Nosotros como colectivos, como pequeños o grandes colectivos, hemos estado saliendo a las calles, hemos estado haciendo protesta social, hemos estado viendo la necesidad de hacernos presentes, porque estamos viviendo un gobierno sin precedentes, un gobierno terrible. Entonces, lo penoso es que la gente no acompaña, la gente no sale. Parece que la gente todavía ni siquiera asimila lo que está pasando, lo que está sucediendo. No sé si es que están esperando que topemos fondo como para que la gente pueda salir y reclamar. Como bien lo dice usted, por mucho menos de eso se fueron otros gobiernos. Y no es del hecho que querramos mandar gobiernos o que nosotros somos los dueños de esos gobiernos para votarles, pero es insostenible la gobernabilidad que ellos vienen haciendo. Es terrible las decisiones que vienen tomando, están empobreciendo al pueblo, están generando políticas nocivas totalmente para la población. Yo soy un empresario pequeño, un empresario mediano, podría decir. Yo tengo un almacén de repuestos y ya en el mes de febrero, marzo se ve un bajón en ventas tremendo. Se ve que más que todo en Quito la clientela ha sido muy golpeada. Se entiende porque han salido cerca de 10,000 personas y la mayoría de la burocracia estaba asentada en la ciudad de Quito. Entonces,
hay menos clientes, hay menos liquidez, se ve que no hay dinero, no hay liquidez, no hay negocio. Entonces nosotros como pequeños, medianos empresarios tenemos que ver la forma de seguirnos sosteniendo. Tenemos empleados, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar servicios básicos cada vez más elevados, déjeme decir. Y está muy, muy terrible la situación. Ojalá que la gente haga conciencia, apelo a que la gente, y a través de estas cámaras hago el llamado a la población de Quito, hago el llamado a esas clases medias que no quieren apoyar porque ellos piensan que están haciendo un favor al presidente Correa. Tienen que salir, tienen que apoyar porque este problema es de todos, el problema es del país. El país se nos va, el país se nos está yendo por estas malas decisiones, por estas malas políticas a nivel económico, a todo nivel. Y ese es el llamado que hago a la población para que, por favor, sigan saliendo y hagamos fuerza y sumemos cada vez más. Ese es el llamado. Gracias. Diana Vargas, nos estamos conformando con Facebook, con Twitter, en las redes sociales, la gente nos sale, nos dice Giovanni, hay una apatía. ¿Qué la impulsa a usted a salir? Bueno, obviamente nosotros, los ciudadanos, sabemos que los medios, digamos, comunes, los canales que siempre han sido el diario vivir de mucho tiempo, no nos dan estos espacios precisamente para poder nosotros, ciudadanos comunes, decir lo que sentimos y lo que pensamos. Es por eso que ahora las redes sociales, en este caso como Facebook, Twitter, Instagram, han sido los medios en los cuales nos podemos expresar. Lastimosamente no todas las personas tienen acceso a estos medios, principalmente la gente adulta mayor que no conoce de tecnología o quizás están en sitios apartados donde no llega esta tecnología, ¿no? Bueno, a mí, ¿qué me motiva a salir? Pues bueno, yo he vivido estos 10 años de forma tranquila, ha habido trabajo, ha habido estabilidad laboral, estabilidad política, económica. Considero que tanto los servicios públicos como privados también tuvieron grandes réditos gracias al gobierno anterior, pero principalmente los públicos, los cuales son para la gente que no tenemos quizás los miles de dólares para irnos a hacer atender a una clínica. Entonces, por eso yo creo que es deseable que la gente salga, recapacite, reflexione, sin dejarse llevar por todo lo que dicen los medios tradicionales y vean lo que fue antes y lo que es ahora estos 2 últimos años que han sido terribles, creo que para todos. No creo que haya alguien que diga, este gobierno me ha dado esto y con eso estoy mejor y por eso no salgo a la calle, estoy contento. Al contrario, hemos retrocedido mucho en la parte política, económica, laboral. En realidad, conseguir un trabajo es muy difícil, tanto para las personas jóvenes y mucho más para las personas ya que pasan los 45, 50 años, que no pueden conseguir un trabajo. Entonces, es también algo absurdo que ahora pretendan subir los años de jubilación, que tengan que aportar más las personas, cuando sabemos que a esas personas no les van a dar trabajo. Y yo como mujer, tendría que trabajar hasta los 65, está esperando que yo esté bien mayor o esté ya con los achaques y siga trabajando. Entonces yo creo que esas son las cosas por las cuales la ciudadanía debe salir a protestar y defender sus derechos. Hay un bloqueo, nos dice, de los medios de comunicación tradicionales. Así es, ni siquiera, digamos, a asambleístas que están en contra de este gobierno les dan estos espacios. Mucho menos a la gente que no tenemos un alto cargo público. Si nosotros queremos ir a golpear la puerta y decir, saben que yo quiero dar esta opinión, no nos van a permitir. Es por eso que estos medios alternativos son la fuente de información ahora. Hemos comenzado con el tema económico, que con la dignidad no se come, decía cierto personaje. A propósito de que justo en esta jornada se le ha quitado el asilo a Julian Assange, podemos ocuparnos también del tema político. ¿Qué le parece esta decisión, Clever Sosa, en este caso, la decisión de quitarle el asilo, permitir que arresten a Julian Assange? ¿La posibilidad de extradición a Estados Unidos está abierta? Bueno,
solo para empezar con la respuesta a esto, permítame decirles, soy investigador histórico y justo yo hacía una analogía con respecto a el hecho más vergonzoso que hemos tenido como nación ya, después de la época republicana, es la venta de la bandera, ¿no? Allá cuando entre ellos se negociaron el venderle la bandera para poder vender un buque, Chile le vendió un buque a Japón y eso le permitió ser parte de la guerra y fuimos nosotros los involucrados, ¿no? Eso total terminó con la Revolución Liberal de 1895. Ese fue el hecho más vergonzoso que ha tenido el país. Y yo pienso que lo que ahora sucedió con Assange llega a la misma categoría, lo supera inclusive, porque hemos quedado en ridículo internacional, ¿sí? También en esto de hacer el trabajo de investigación, fue Assange y fue Wikileaks los que nos demostraron la barbarie de la guerra en Irak, ¿no? En Afganistán. Entonces, ver que todo eso era consecuencia de que obviamente los Estados Unidos va a hacer lo que sea, ¿sí? Hoy mismo Wikileaks decía que hay una negociación en donde pretenden los Estados Unidos condonar la deuda al Ecuador, ¿ya? Siempre y cuando se le entregue a su director. Entonces, esto nos pone en un ridículo internacional, ¿sí? Y claro, ahí viene la contraparte a que nosotros como ciudadanos nos corresponde, ¿no? La gente sigue pensando que esto solo es Assange, que le cuidó Rafael Correa, que le protegió en la embajada. Entonces, si me opongo a esto, entonces estoy siendo oposición a Rafael Correa aún, ¿no? Y en verdad eso nos hace que nos convirtamos en una masa anestesiada, ¿sí? O sea, no logramos pasar ese cerco contando algunas cosas que inclusive en la campaña que hace poco terminamos, ¿no? Había la oportunidad de conversar con la gente y una señora me decía así tan imponente la señora, ¿no? Me decía, yo le decía, ¿y dónde está la corrupción? ¿Quién dice que hay corrupción? ¿Quién dice que hubo corrupción los 10 años anteriores? Y me decía, ¿qué es? ¿Usted no verá la televisión? O sea, para la señora eso es lo que dice la televisión, lo que dicen los noticieros, no hay por qué objetar, no hay por qué buscar información adicional a eso, ¿no? Y eso es preocupante y como digo, se vuelve una masa anestesiada y ahora nos toca este gobierno ha hecho cosas yo analizaba el caso cuando fue liberado de la cárcel Galo Lara. Yo decía, estamos ante el peor gobierno de la historia del Ecuador, pero con este tipo de cosas se va superando para mal, ¿no? Para mal, porque todo lo que hicimos, el trabajo que lo hicimos, algunos más, hay muchas personas que trabajaron los 10 años para llegar a tener una estabilidad, como decía Diana, sí, para llegar a tener estabilidad social, política, económica inclusive, y ahora todo eso vamos retrocediendo. Solo con la carta de intención del FMI hemos retrocedido 15 años. ¿Ya? Cuando entren en aplicación todo el plan, o sea, ¿cuánto habremos retrocedido? Entonces ahí vuelvo a decir, esa mala gana de gobernar, ¿no? Poniéndolo en términos populares, ¿no? O sea, no quiero gobernar, voy a hacer todo lo posible por hacer el ridículo histórico y después ya veré qué hago, ¿no? O sea, desapareceré del país porque yo no pienso que Lenín Moreno de alguna manera terminado su mandato de llegar a terminar pueda vivir tranquilamente en el país, ¿no? Amparito Estrella, el mismo tema, la misma pregunta sobre el quitarle el asilo a Julian Assange, que es un malagradecido Assange, que se atrevía a denigrar a quien le estaba dando el asilo y que qué más quería y que por eso tiene que irse. ¿Qué le parece esa concepción? Yo pensaría como ciudadana realmente los pormenores de todo lo que fue del señor Assange, cómo se le dio el asilo, cómo le dio la ciudadanía, no sabemos exactamente nosotros las personas comunes. Pero realmente me alarma más pensar de una manera distorsionada para mí, porque hace 3 días dijeron que no era solamente una invención
una idea que al señor Julian Assange le van a sacar. Oh, sorpresa, creo que pasó 2 días y se da. Entonces, una noticia mal dada es una mentira. Entonces, eso es lo que hemos visto en todo esto y está mal. Para mí está mal porque lógicamente si muchas de los documentos que dicen que avalan al señor Julian Assange allí, entonces creo que debería haberse tratado de otra manera. Debería haberse tratado. Y no romper el asilo y entregar. Claro, no, porque lógicamente también estaba de por medio, lógicamente muchas personas que vienen haciendo todos los papeles, porque entiendo que son personas que saben cómo tratar estos asuntos, no son personas que no saben. Entonces me asombra sobremanera que se haya dado así, de esa manera. Uh-huh. Muy bien, Giovanni Zambrano. Otra versión dice que se trata de desviar la atención de, por ejemplo, la corrupción, la tan mentada corrupción, que aquellos que están gritando corrupción son los que están cometiendo actos de corrupción. INA Papers a la cabeza, que quizá el caso Assange y otros casos son para desviar la atención. ¿Qué le parece a usted esa versión? ¿Coincide? Precisamente coincido con esa versión porque al momento en la asamblea, el asambleísta Ronnie Aliaga está promoviendo la investigación de los INA Papers. Entonces ahora lo que ellos están tratando de hacer es encubrir, es tratar de desviar la atención de la gente, tratando de buscar noticias como por ejemplo la captura a González, ahora por ejemplo la salida de la embajada de Julian Assange. Entonces lo que están pretendiendo es que la gente se olvide de cierta manera de los temas trascendentales como es la investigación de los INA Papers. Ahora, imagínense que el presidente de la República, la máxima autoridad de la República está involucrada en un caso de corrupción, donde ya existe una cuenta, donde ya existe la ruta del dinero, donde se sabe, inclusive hay fotografías que emitieron los Wikileaks, me parece, a finales de marzo, de la gran vida que se daba él con sus hijas y su esposa en el tiempo que él estaba en Suiza y creo que algún tiempo también que se fue de vacaciones aquí en el país. Entonces lo que necesita la gente es ubicarse, es entender que aquí lo importante es buscar la investigación de los INA Papers. Tenemos que llegar hasta el final de esto y para eso el apoyo de la gente, para eso, como le decía, indicar a la gente que salga a las calles, que apoyen, porque no es posible que un corrupto de esta manera nos siga gobernando. Por mucho menos de eso, Jorge Glass está detenido y eso es inaudito, es inadmisible. Imagínense que el que era el corrupto, el que era el que robaba, el que era el que defraudaba, el que recibía las coimas de Sinohidro, está gobernando. Y Jorge Glass detenido, Jorge Glass en la Tacunga, Jorge Glass con una sentencia prácticamente ejecutoriada, no sé si está ejecutoriada, me parece que está en apelación. Pero en todo caso, él no se merece estar allí. El que se merece estar es Lenín Moreno y él es el delincuente, él es el traidor, el miserable que nos está gobernando. Eso podría complementar. Palabras duras, ¿no? Estamos hablando de un mandatario que ha descendido notablemente en las encuestas, comenzó y era ponderado por los medios, más de 70% de aceptación. Ahora no queda mucho de eso, quizás si pasa del 10% y sigue bajando. Con el apoyo de ciertos medios de comunicación, decíamos, y además de ciertas instancias, el Parlamento, la presidenta de la Asamblea Nacional, ha sido absuelta prácticamente Elizabeth Cabezas. Diana, ¿cómo mira esta absolución? ¿Puede seguir en el puesto sin culpa? Bueno, es lamentable que en esta comisión donde estuvo integrada digamos por las diferentes bancadas, en este caso Marcela Guiñaga representando la Revolución Ciudadana, pero sabemos que las otras dos personas eran afines o están con el afán de proteger, en este caso, a Elizabeth Cabezas.
Es lamentable que la presidenta de la Asamblea primero se pronuncie con las palabras que conocemos, que lo hizo con la ministra María Paula Romo, cuando son ellas las personas que deberían darnos el ejemplo a los ciudadanos de cómo deben tratarse en este caso, entre colegas, entre personas que están dentro del gobierno. Sin embargo, vemos que la particularidad de ellas es tratarse de esa manera, al parecer, ¿no? En esto que Elizabeth Cabezas ha sido absuelta, es algo que por tener minoría dentro de esta, digamos, esta asamblea que formaron la comisión de 3 personas, iba a salir ella, digamos, ganadora. Esto será por un tiempo, porque a la final todo se llega a saber, algún momento igual va a caer, pero considero que ella como representante, se supone que representante al menos de los ciudadanos, debería dar un paso al costado, como decía, porque ella dijo un momento que si le hacían una comisión para investigarlo, ella no se aferraba al cargo y que iba a retirarse. Sin embargo, sabemos que no es así, que obviamente por ser asambleísta tiene una protección que le evitaría muchos problemas, y lamentable la resolución que han tomado esta comisión. Esperamos que, bueno, sigan investigándose estos casos de corrupción como lo son los DINA Papers, y que ella, junto con María Paula Romo, son una de las principales personas que están tapando toda la corrupción de Lenín Moreno y de su familia. Una pregunta para los 4, como les decimos, ciudadanos y ciudadanas de este país que buscan mejores días para ellos, para sus familias. ¿Cuál es la salida, Clever, Sosa? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino? ¿O no hay salida? Usted dirá. No, creo que lo peor que podemos en este caso es tener ese pesimismo, ¿no? Igual conversándoles de cosas que recién acabamos de pasar, la gente tiene una apatía hacia la política. Apenas somos el 20% de personas que nos interesa la política, sea bien para estar en la derecha, en la izquierda, en el centro, pero apenas somos el 20%. El resto tienen que esperar las decisiones de apenas del 20%. Así son las estadísticas. Entonces, no creo que podamos ponernos en ese plan pesimista y de pensar que no se puede hacer nada. Yo creo que sí, es muy triste, es lamentable. Yo comparto con mis compañeros lo que dicen. Sí, ¿no? ¿Qué esperamos para reaccionar? Pero también reaccionemos organizándonos, ¿sí? Empecemos de nuestro barrio, en nuestra cuadra en la que vivimos, con quien coincidimos, con quien podamos hacer algún tipo de agrupación, que vayamos creciendo de a poco, ¿no? Nosotros, sin ningún problema, yo lo admito, fui militante de Alianza País, y en la ruptura con Lenín Moreno nos quedamos sin absolutamente nada, y nos tocó empezar de cero. Entonces, de a poco nos venimos organizando en colectivos de amigos, ¿sí? Clubes de amigos, que lo único que empezamos fue en decir, este gobierno está equivocado. Así fue que empezamos, ya allá por el 2017 a finales, ¿sí? Entonces empezábamos viendo los errores del gobierno, y cada vez, como digo, va increciendo, ¿no? O sea, va para más y para peor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, no ponernos pesimistas, saber que es un mal momento para nosotros, saber que es un momento que, como vuelvo y repito, les contaremos a nuestros hijos que pasamos por esta etapa, les contaremos que vivimos esta etapa, pero también tenemos que contarles que lo superamos, ¿ya? Que salimos por ellos, por nosotros mismos, que no vamos a dejar que el IES se privatice de esta manera, ¿no? Porque lo que piensa hacer Granda es privatizar el IES nada más. El señor Cuesta se rasga las vestiduras diciendo: la Constitución prohíbe privatizar, pero vamos a ver qué figura aplicamos como para no salirnos de la Constitución, ¿no? Como que sí respetaran en algún momento. Pero como les digo, sí es un momento duro, pero vamos organizándonos, veamos cuáles son las opciones.
yo también les decía, tenemos que cuidar muchísimo las manifestaciones en la calle, porque también tenemos que tener contenido, ¿bien? Sabemos que estamos protestando en contra en este caso del gobierno, pero ¿cuáles son nuestros aportes, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sugerimos que se haga? ¿Cómo vamos a apoyarles? ¿Cómo hacemos para apoyarles a los asambleístas que ahorita están en la asamblea? Porque lo que pasó con María Mercedes Cuesta era visto, ¿no? Se estaba bien claro por dónde iba. Y ella mismo dice, ¿no? O sea, yo siento tanta admiración por Abdalá Bucaram y quisiera ser como él cuando sea grande. Decía hace unos meses así de una manera jocosa, ¿no? Pero en la realidad eso es terrible, ¿no? Que alguien tenga admiración para hasta la fecha era el gobierno más nefasto que tuvimos en el 96 con Abdalá Bucaram, pero como digo, Lenín Moreno le está superando hoy de largo. Dejamos el pesimismo entonces, Amparito Estrella, vamos a decir que tenemos una salida. ¿Dónde ve usted la luz? ¿Al final de cuál túnel? Bueno, yo sí veo realmente porque una luz. Primero, a mí me llama poderosamente la palabra que comúnmente se está diciendo, se pone en práctica a todos. Dice, yo no soy política, nada por el estilo, pero soy una madre, una ama de casa, una persona jubilada, una persona honesta, una persona trabajadora. Entonces dice, todos son corruptos. La política es sucia. Yo pienso que no. Porque yo soy una persona que quizás no es el tema de esto, yo soy una persona cristiana. Y sé que la política es servicio primero a uno, al que está al lado, a los demás, a las personas que están a mi alrededor, a los jefes, al presidente de la República. Entonces me llama poderosamente la atención cuando... retomando una partecita de lo que dijo, ese tratamiento entre asambleístas, personas cultas, entiendo yo, ingenieras, doctoras, de tercer nivel y con ese vocabulario a los demás, y no tienen el sentido para decir cómo me trata tal persona y siendo la presidenta. Parece que no les duele o simplemente no les importa una palabra soez, un miramiento, lo que sea. ¿Por qué? Porque quizás me siento así. Entonces yo sí sé que hay una luz. Y una luz debe ser que todos los ecuatorianos nos unamos, pero con la capacidad verdadera de decir soy honesta, soy trabajadora y quiero a mi patria. Quiero a mi patria y tenemos la obligación de salvarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque es lo mejor para todos. Asumamos entonces que vamos a tener una salida. A Giovanni Zambrano le cambio la pregunta. ¿Hemos tocado fondo ya antes de volver a subir y ver una salida? Bueno, en realidad hay que reconocerle un mérito a este gobierno, que es que no termina de sorprendernos. No se sabe, o sea, cada día sacan un nuevo escándalo, cada día es peor la situación. Pues no quiero ser pesimista, no de ninguna manera. Tenemos que tratar de ser optimistas, tenemos que tratar de ver cómo sacamos adelante esta situación. La situación está allí, ahí están las cartas, tenemos que saberlas jugar. Yo creo que hay buenas posibilidades. Por ejemplo, ahorita Revolución Ciudadana ha sacado una buena votación en las últimas elecciones. Entonces, muy posiblemente en el 2021 tengamos la posibilidad de meter un buen bloque de asambleístas. Considero que somos, si no es la primera, la segunda fuerza a nivel del país. Entonces hay posibilidades, hay muchas posibilidades de presentar buenos cuadros y de ganar posiblemente las presidenciales y la asamblea en el 2021. No quiero ser pesimista, vamos adelante, pero sí es difícil la situación que estamos pasando. Mire, hemos recibido golpe tras golpe tras golpe. Ilegalidades, injusticias, rupturas de la Constitución, fraude electoral. Es terrible la situación, o sea, no sabemos qué otra cosa puede pasar. Esperemos que ya nada más peor de lo que ya nos ha sucedido. De todas maneras, como le digo, ser optimistas, hacer la lucha, estar en las calles, dar la pelea. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos echarnos a vencer. Tenemos que salir adelante. El ejemplo que nos ha dado Rafael Correa, por ejemplo, seguir en la lucha, seguir adelante, no doblegarse. Tenemos que luchar por el presente, tenemos que luchar por el futuro también de nuestros hijos. No vamos a permitir que este gobierno se salga con la suya. Creo en lo personal que este gobierno no va a terminar el mandato,
De todas maneras, esperemos que se pueda dar una transición, esperemos que posiblemente si entra el vicepresidente se puedan adelantar las elecciones, pero hay muchas posibilidades. Veo el panorama con muchas posibilidades para el movimiento, para Alianza País, para Revolución Ciudadana, y sigamos en la lucha. Que si no es en las calles, será en las urnas. Entonces, hace 20 años ocurrió el feriado bancario, se fue 1 millón de ecuatorianos de este país, la dolarización, todo lo que quizá algunos jóvenes ya no recuerdan. ¿Vamos por ese camino o no es tan dramático todavía? Yo como joven puedo decir que sí recuerdo cuando fue lo que pasó, esto del feriado bancario. Es preocupante lo que sucede, ya que muchos expertos, algunos economistas han hablado que puede haber una desdolarización. Y obviamente eso va a crear un caos nuevamente económico, volverá inclusive la migración de nuestros compatriotas a otros países, como vivimos hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que nosotros, los jóvenes, somos una de la pequeña parte de la solución. Nosotros debemos involucrarnos en esta batalla, estar en las calles, como decían los compañeros. Tenemos que también formarnos para nosotros también llegar a ocupar cargos políticos, y que no estén los políticos de siempre, que tienen las mismas recetas, en este caso caducas ya. También pienso que justamente, como decía aquel compañero, la Revolución Ciudadana sacó buenos resultados en esta contienda electoral, donde pensaban que estábamos muertos, como decían. Sin embargo, hemos demostrado que no es así, que tenemos buenos cuadros, que vamos a estar disputando las elecciones en el 2021 o quién sabe mucho antes. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, y como dice Rafael Correa, lo último que tenemos que perder es la esperanza. Ni persona que lo resista, dice también el refrán. Así es. Entonces vamos a seguir en la lucha, no podemos decir esperemos hasta el 2021. También en la parte constitucional, debido al mal gobierno y al no cumplimiento del plan con el que entró y ganó Lenín Moreno, ya se ha pedido, ¿no?, la revocatoria. Hasta ahora el CNE no ha dado una respuesta al respecto. Sin embargo, esa es una de las opciones que también tenemos los ciudadanos, que estar presionando para que se cumpla lo que dice la Constitución. Con una palabra, si me pueden responder los 4, uno por supuesto, dirían en mi barrio, estamos a tiempo. ¿Sí o no, Clever? Sí, por supuesto. No pienso que tengamos que regresar a épocas como el feriado bancario para apenas darnos cuenta de los errores que cometimos, ¿no? O sea, el feriado bancario viene desde el 94, desde la JID más o menos, y se vino a desencadenar en el 99. O sea, prácticamente nos pasaría lo mismo si hoy dejamos que nos pase eso. Mucho más que una palabra. Amparito, por favor. Estamos a tiempo. Sí, yo sé que la esperanza es lo único que nos queda quizás en bien. He visto, por ejemplo, cerca de la casa, personas que duermen en estos fríos, en lluvias, todo, y nadie se hace cargo de esas personas. Podrán ser ecuatorianos o venezolanos, no lo sé, pero son seres humanos que están durmiendo en el suelo, y realmente peor que un animalito. Y eso debería dolerse la autoridad competente en su ramo, pero yo creo que todos los ciudadanos todavía, este Ecuador todavía es bello y hermoso, y sé que podemos unirnos para sacar adelante. Está planteada la pregunta, estamos a tiempo, Giovanni. Sí, yo le diría a la ciudadanía, ánimo, que mientras la noche es más oscura, está más cerca el amanecer. Muy bien, y Diana, finalmente, Diana Vargas. Estamos a tiempo. Por supuesto, la lucha es en las calles, la lucha es en el momento que estamos viviendo. No podemos únicamente mirar atrás y, quejarnos o decir la anterior época fue buena. Es el momento ahora para tener un futuro mejor. Nos quedamos con la esperanza que muestran nuestros entrevistados, estos ciudadanos y ciudadanas, analistas, sí, de la realidad que tienen que vivir a diario. Nos quedamos con esa posibilidad de salir adelante, de mejorar
pero habrá que cambiar, no se puede llegar a un destino distinto haciendo lo mismo, suelen decir, ¿no? Pues habrá que cambiar y ellos han coincidido con eso. Por el rumbo que vamos, parece que no está la salida. No pretendemos ser analistas profundos, ni mucho menos. Mostrarles lo que ustedes en el día a día pueden ver, pueden sentir, como nuestros entrevistados en esta jornada de Línea Dura. Programa que llega a ustedes gracias a la coordinadora migrante Eloy Alfaro, que emite desde allá, desde la zona triestatal de los Estados Unidos. Un gusto siempre acompañarles con la información, con la opinión.